Buenas noches de nuevo. En este mundo de conflictos harían falta muchas ciudades como Tánger, ¿verdad? Ciudades multiculturales y que ciudades que como tal, bueno, pues pueden favorecer un poquito la reflexión, sentarse en Tánger igual a tomar un té, pero a tomar lo que sea y conversar y dialogar, que a veces es el camino, el único camino para resolver problemas. Posiblemente. Yo no sé si es un político israelí o un político marroquí que dijo que si por parte de Israel y por parte de Palestina fueran tangerinos los dos, ya se habría llegado a un acuerdo. Y yo eso sí lo creo. Porque ahí en Tánger éramos vivíamos gente de todas las etnias, de nacionalidades, religiones. Yo creo que existía un respeto total y absoluto entre todos nosotros y sobre todo existía un equilibrio extraordinario, que yo no sé por qué. Muchas veces me lo pregunto, ¿por qué se llegó a ese tan perfecto equilibrio político, social, económico, etcétera, en esa ciudad única e irrepetible? Pero yo estoy de acuerdo que lo que está comentando, en que harían falta gente con mayor capacidad de diálogo como la que existía en Tánger. Sí. Historia de Tánger es el libro que acabas de publicar. Leopoldo Ceballos es un enamorado de esta ciudad, no obstante, viviste mucho tiempo allí, Mucho tiempo. Eres marroquí de nacimiento, luego has trabajado en muchas embajadas españolas en el extranjero, como agregado, como encargado de negocios, encargado de temas económicos. Exactamente, de temas, consejero económico, en todos los sitios he estado siempre de consejero económico, sí. Y eso te ha dado una visión del mundo muy amplia que, en el fondo, has encontrado en Tánger el mejor resumen de todo ese mundo y quizá el objetivo, un camino hacia el que deberíamos dirigirnos mucho, porque aunque el lugar lo califica, si se califica en la contraportada como cobijo de espías, contrabandistas y desarraigados, refugio de exiliados y emigrantes, también era la tierra prometida para profesionales, artistas, comerciantes. Exactamente. ¿Cómo llegó a ser Tánger todo esto? Era el lugar de esperanza, Pues Tánger, yo creo que un poco remontándonos, no demasiado en la historia, pero yo creo que viene del hecho de que a finales del siglo XVIII se transforma en la capital diplomática de Marruecos por decisión de Mohamed III. Entonces acuden ahí todos los cónsules de los distintos países que mantenían relaciones con Marruecos. Se crea una sociedad cosmopolita, una sociedad en la cual pues todos los distintos cónsules tienen que convivir aunque sean enemigos entre ellos, ¿no? Y además convivir con los marroquíes, ya sean musulmanes o judíos, y poco a poco se va formando un equilibrio, una sociedad tolerante, una sociedad que sabe que yo te tengo que dar esto para que tú me des lo otro, o yo tengo que consentir aquello para que tú puedas realizar yo pueda realizar esta otra acción. Y pienso que poco a poco también, como todas esas personas marroquíes son o bien judíos o bien musulmanes, y los occidentales son cristianos, ya sean católicos, protestantes, y también llegan los hindúes, al final se establece también una situación de tolerancia tremenda. Y además cada uno de ellos aporta su cultura, cada uno de ellos aporta, muchos de ellos su sanidad. Poco a poco se va creando una sociedad totalmente única, ¿no? Única e irrepetible, ¿no? Cuando hablábamos de espionaje, aquí lo hacemos todos los sábados, en este libro me he fijado que aparece el mundo del espionaje en diferentes ocasiones, en diferentes momentos. Quizá el más destacado en torno a la Segunda Guerra Mundial, cuando Tánger se convierte en la capital de muchos grupos de espías de diferentes partes del mundo, bueno, pues que toman la ciudad como una base de operaciones por su situación estratégica, por su situación política también. Hasta tal punto que se considera que el desembarco aliado en 1942 se gestó en Tánger. No se gestó en Tánger, pero en parte tuvo el apoyo de los servicios de espionaje, ya fueran británicos, franceses de Gaulle y norteamericanos, ¿no? Pero es que Tánger tiene una historia, es evidente que el mito de Tánger participa muchísimo el espionaje, porque el espionaje no viene de la guerra del 18, del 14-18, de la guerra española o de la Segunda Guerra Mundial, sino que viene de antaño, de cuando estaban ahí los portugueses, cuando estaban posteriormente los británicos.
Y luego, pues los mismos españoles consideraban que Tánger o que Marruecos era un país enormemente interesante y crearon esa figura tan extraordinaria que es Ali Bey, que es el catalán Domingo Badía. Fantástico, sí. Es una historia, seguro que la conocéis, ¿no? Es una historia sensacional. Hay varios libros sobre Domingo Badía como un hombre con esa brillantez, con esa capacidad de convicción que convence, engaña hasta al sultán. Lo convence y se hace casi amigo del sultán. Pero es la historia de Badía es la demostración de que puede ser, como él era, un espía fantástico, pero sin embargo servía a señores bastante inútiles, ¿no? Es una cosa curiosa que Badía, un fuera de serie, fuera un mandado por un señor como Godoy, es decir, el primer ministro Godoy, en fin, pues con todo el respeto, que no era más que no sé, no creo que tuviera, aunque luego escribió una historia le da muchísima importancia a Badía, el mismo Godoy, cuando ya estaba en el exilio, ¿no? Es interesante, ¿no? Oye, yo tenía una duda. En todo esto, Tánger siempre ha sido una ciudad, por lo que yo he sabido, en la cual siempre ha habido un montón de espías españoles, un centro muy importante del espionaje español, sobre todo de cara hacia Marruecos, ¿no? Hombre, yo no creo que haya sido un centro tan súper importante por parte española. Por ejemplo, Badía él no tiene la iniciativa, sino que se lo propone a Godoy y Godoy lo manda, lo envía y lo financia, ¿no? Y luego posteriormente Badía va no solamente a Tánger, sino que va a otros países árabes y también siguiendo con esa idea de espionaje, ¿no? Pero yo no creo que hayan sido especialmente los españoles los que hayan espiado más en Tánger o en Marruecos. Han sido más posiblemente los ingleses, los franceses. Además, cuando el espionaje en Tánger empieza a ser importante, que es a principios del siglo pasado, España no es una gran potencia. La que es una gran potencia es Francia o Inglaterra, hasta el punto que hay un acuerdo secreto entre Francia y España para dividirse Marruecos en 1902, y parece que se enteran los espías ingleses y Gran Bretaña le dice a España: cuidado, esto no se puede seguir por ese camino. Y España, por miedo a enfrentarse con el Reino Unido, pues no firma ese acuerdo secreto con Francia. Es de 1902. Luego, por ejemplo, ahí es importantísima la presencia de los alemanes. Los alemanes ya en el siglo, a principios del siglo, que se enteran de lo que están haciendo los españoles, los franceses y los británicos, les llega la información a Guillermo II, al Kaiser, y se presenta, y en 3 o 4 horas para completamente el golpe, dice que eso es una tierra marroquí, y prácticamente se llega a la convocación de la conferencia de Algeciras, donde se reparte ya Marruecos entre Francia y España y se deja a Tánger como ciudad internacional, ¿no? Ese estatus de ciudad internacional que ahora nos coge de tan lejos, porque no sé si existen ciudades con ese mismo estatus en la actualidad, pero es una figura jurídica que igual no habría que descartar en este mundo actual. Bueno, yo creo que la figura de Tánger ha sido a mi juicio, totalmente irrepetible, porque han existido ciudades así atípicas, ¿no? Desde el punto de vista político, social o económico, por ejemplo, Shanghái, Salónica, Trieste, etcétera, ¿no? Pero ninguna de ellas ha tenido la característica de Tánger. Tánger llegó a ser, a mi juicio, una ciudad-estado donde existía un monarca, que era el sultán de Marruecos, representado por el Mendub. Tenía un poder ejecutivo representado por la Asamblea Legislativa, un poder ejecutivo representado por el Comité de Control, en la que intervenían los 8 cónsules que mantenían relaciones o que habían intervenido en la conferencia de Algeciras, y luego un poder judicial constituido por el Tribunal Mixto. Esto, que yo sepa, no ha existido en ninguna otra ciudad del mundo. Sí, la que más se acercó a Tánger posiblemente fue Shanghái en la época de los 30, 40. ¿no? Y tú que has trabajado en la Embajada Española en Tel Aviv, que tu trabajo ha tenido influencia tanto en un lado del conflicto que existe en Oriente Medio, tanto en Israel como en la zona palestina,
¿Tánger puede ser un ejemplo en algunas de las cosas de su pasado, en algunas de las cosas sobre ese estatus, por ejemplo, pensando en ciudades como Jerusalén? No lo sé, yo he trabajado en Israel y he estado en la Embajada de España en Tel Aviv, ocupándome de los intereses de España económicos en Israel, pero también en Palestina, porque yo me ocupaba también, pasaba a Ramallah, la capital de Palestina, y llevaba los intereses económicos, o al menos canalizaba los intereses económicos de España en Palestina. El tema de Jerusalén es a mi juicio, yo no soy político y por lo tanto no puedo entrar en un tema político como es ese y tan súper difícil que está, pues, yo no creo que haya la solución de Tánger, no creo que sea el camino. El camino, no lo veo, yo no lo veo ese camino en Jerusalén, ¿no? Porque concurren una serie de circunstancias completamente, a mi juicio, completamente distintos, ¿no? El visitante actual que pueda ir a Tánger, a conocer Tánger, ¿qué se encuentra de ese crisol de culturas? ¿Qué diferencia puede haber con otras ciudades del norte de África o de Marruecos? Creo que Tánger sigue siendo, es decir, evidentemente el Tánger internacional ha desaparecido, prácticamente desapareció en 1956, pero en la práctica en 1960 no queda nada de ese Tánger internacional desde el punto de vista técnico, jurídico, político. Pero Tánger ha sido siempre una ciudad cosmopolita. Pero quizás sí queda esa fuerza cultural, ¿verdad? Exactamente. Es que hoy día, yo cuando voy por Tánger y veo a muchachos de 18 o 20 años que te hablan en español, en francés, en inglés, o te hacen un charabia, como dicen los franceses, yo me veo a mí mismo, nos vemos todos los muchachos que hoy actualmente en Tánger. Yo no digo en Marruecos porque en Marruecos no conozco las ciudades, otras ciudades marroquíes como conozco Tánger, ¿no? Pues yo la impresión que me da es que sigue siendo ese crisol de culturas, ese crisol de civilizaciones, de religiones, se sigue siendo bastante tolerante en Tánger. Yo creo que la herencia ha sido tan fuerte, está tan consolidado el carácter cosmopolita de Tánger, que Tánger seguirá siendo. Y además el carácter del tangerino es muy abierto, tiene una capacidad de trabajo y de entusiasmo tremendo. Están haciendo un puerto a 30 kilómetros de Tánger, que es el Tánger Med. Va a ser uno de los mayores puertos contenedores del Mediterráneo. Yo creo que Tánger siempre vivirá. Lo que pasa es que nosotros a lo mejor ya vamos con una añoranza de lo que era ese Tánger internacional que ya no existe, ¿no? Un pasado, un presente y un futuro extraordinario, particular, el de esta ciudad internacional, verdaderamente singular, crisol de culturas y lugar en el cual se han decidido muchas cosas a nivel mundial en nuestra historia reciente, en la historia del siglo XX, pero también mucho atrás. Sobre toda esa historia, sobre toda la memoria de esta ciudad internacional, versa el libro La obra de Leopoldo Ceballos, Historia de Tánger, publicada por Almuzara. Muchas gracias por acompañarnos, Leopoldo, esta noche en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Enhorabuena. Tiempo para la guerra de los espías.